Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las herramientas de la palabra de Dios para formar líderes que impacten positivamente en el mundo, llevando transformación y restauración a quienes deciden poner su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. Hola, bienvenidos a estos 2 años de la expansión y la multiplicación. Como siempre, tenemos nuestra iglesia en La Brecha todas las mañanas a las 6 de la mañana. También tenemos nuestra iglesia guerrera, nuestro tiempo de ayuno todos los martes al mediodía y a las 6 de la tarde. ¿Estás listo para iniciar la Academia de Liderazgo este semestre? Pregúntanos por más información. Este jueves tendremos nuestra reunión mensual de Movimiento Vida de Impacto. Te esperamos. Nuestra reunión de jóvenes, Movimiento Vida Estudiantil, todos los sábados a las 3 de la tarde. También tenemos nuestro movimiento infantil a las 5 de la tarde. Y nuestra reunión familiar, para que todos nos encontremos y alabemos juntos al Señor, todos los sábados a las 5 de la tarde. Le voy a pedir a Dani que nos comparta un poquito de su mamá, de Luz Neri. ¿Cómo siguen? Recuerda que hemos estado orando por ella, por su recuperación después del accidente que sufrió. Entonces tenemos el reporte médico del día de hoy. Bueno, ¿cómo van? Primero, muchas gracias por las oraciones. La semana pasada que vine, pues muchos me preguntaron cómo seguía. Sé que estuvieron muy pendientes. Básicamente, fractura de cadera y fractura de tibia. 74 años, que no es lo mismo un hueso de un niño de estos como un niño de estos. Fue muy complicado, pero bueno, tuvo las 2 cirugías. Ahora está en Cali, todavía en recuperación, no puede viajar ni a Israel ni a Bogotá, tiene que quedarse en Cali tranquila porque está en terapia, recuperando la movilidad. Fue un proceso muy duro, pero vimos la mano del Señor todo el tiempo, cuidando cada detalle. Había muchas voces, ¿no? Mucha gente nos decía, eso no lo van a lograr, el sistema de salud en el país está como está, pero sabíamos quién es el soberano por encima de cualquier sistema de salud y quién realmente estaba con nosotros. Entonces, nada, muchas gracias, vamos muy bien. Yo creo que en un mes la tendré por acá otra vez. Muchas gracias. Bueno, muy bien, muy bien. Sigamos orando, ¿no? Sí. Ustedes saben que entramos en un tiempo de descanso, vacaciones para la alborada. La alborada la suspendimos el viernes, terminamos el primer semestre y comenzamos el 14 de junio, nuevamente la alborada, el tiempo de oración de 6 a 6:30 de la mañana, de lunes a viernes, en los días que no son festivos. Así que seguimos orando de todas maneras por estas peticiones. Bueno, démosle la bienvenida a la abuela triple. Hola, doña Sandra, ¿cómo va? Ustedes saben que ¿cuánto tiempo estuvo por allá? 3 meses y medio. ¿Cómo le fue con doña Daniela? El mío. Qué bueno. ¿Ya? Danielita tuvo sus 2 bebés simultáneamente, ella es Por de eso, ahorro, entonces de una vez inversión doble. No, para ti. Y allá estuvo Sandrita. Bueno, también tenemos a doña Marlene. ¿Dónde está Marlencita? Aquí. ¿Cómo le fue, Marlencilla? La conecta todo. Ya me ¿Cómo llamó, va por Diego? favor. Ahí le da. Ok. Mm. 11 años después de ese accidente y todavía las secuelas de
ese accidente en la vida de Diego Alejandro, para que estemos siempre orando por Diego Alejandro, también es parte de la oración que hacemos. Está doña Gladys. Otra que regresa, vea, estamos haciendo importación nuevamente. ¿Cómo le fue, doña Gladys? ¿Cómo está la familia? Y están involucrados allá en la iglesia. Qué bueno. ¿Verdad? O sea, debe ser buena. Esperamos que sea buena. Ok, ¿están en dónde? ¿En España? ¿En Tarragona? Ok, buenísimo. Entonces, tenemos de todas partes, Filipinas a Singapur, es que está usted. ¿Cómo le fue, doña María Alejandra? ¿Cuán? No, tranquila, no se me adelante. Por ahora, ¿cómo le fue a usted? Ok. ¿Cuánto tiempo? La última vez, sí. 8 meses, 8 meses. Siempre pasa el tiempo, pasa rápido. Bueno, ya que usted comentó de Iván, su querido y amado esposo, venga, Iván, porque uno tiene que aprovechar mientras estamos, uno no sabe qué puede suceder. Oramos esta semana por Iván, ¿recuerdan? Bueno, nos va a contar qué le pasó. Y no crean que es así por el susto de volver a ver a la mujer. ¿No? Hola a todos. Lo primero quería dar las gracias por sus oraciones y a Dios porque estoy aquí hoy. ¿Qué me pasó? No, salí tarde de la oficina, yo ando en bicicleta y unas personas por robarme la bicicleta me hirieron y se señalaba, suena muy feo, pero sí, me hirieron acá en el pecho con un cuchillo y pues en varias partes del cuerpo. Gracias a Dios no fue grave, pero creo que ahí es cuando se da cuenta de la gracia de Dios, que hoy puedo estar acá hablando, caminando, cantándole al Señor. Y creo que sí, mi esposa estaba lejos, estaba trabajando en Singapur, yo acá. Creo que es un poco fuerte ver la muerte de cerca y lo triste de nuestro país, así que toca seguir orando por Colombia, de que Dios está ahí cubriéndonos las espaldas. Hubo gente también ha sido pues algo maravilloso en el hospital Santa Fe cuando me llevaban la policía herido para la Santa Fe. Pasamos por el altar del Señor Miguel, pues veíamos un poco el impacto de lo que Colombia sufre en este momento. Pero también he recibido el amor de todos ustedes, muchas gracias por sus oraciones, y pues que me llevó mi esposa de sorpresa ese día, entonces por eso ya dice sí al hospital. Yo la iba a recoger al aeropuerto, no sabía que llegaba, venía una amiga supuestamente y era ella, pero cuando llegó se encontró con la noticia que yo estaba en el hospital. Eso fue hace 24, no sé cuándo, martes, y pues no, gracias a Dios, pues el médico no se cansaba de decirme que estuve de buenas, pero nosotros que adoramos a Cristo sabemos que no es estar de buenas, sabemos que es humano. Si hubiera sido 1 centímetro a la izquierda, el hueso no hubiera detenido el cuchillo, sino hubiera muerto en la escena del atraco. Entonces creo que pues, es un milagro que mi esposa esté acá y que yo también. Entonces eso era. Gracias a todos. Increíble. 1 centímetro más pasa el hueso, paró el cuchillo en el hueso. Así que demos gracias a Dios, ¿no? Y a la mujer que le tocó venir a cuidarlo. Ok. Amelita Martínez no la saludamos hace 8 días. ¿Dónde está Amelita? Aquí está Amelita. Amelita es la esposa de Jerry. Presentamos a Jerry, pero a Amelita no la presentamos. Ella es mexicana, ¿cierto?
Y el esposo de Jerry, nuera de Emilia, y está con nosotros también. Ahí está Jerry, vea. La versión rejuvenecida de Rogelio hoy día. ¿Se han visto? Algunos se asustaron, dijeron, uy, lo que Dios hace en esta iglesia. No, ese es Jerry, usted sabe. Muy bien, bienvenida Melita. Maite está por ahí también. Maite, ¿dónde anda Maite? Maite, allá está. Bienvenida Maite. Usted siempre dará su casa. Nos alegra verle. Samuel Diago de Popayán, ¿dónde está Samuelito? Bueno, tan Samuelito no es, Samuelote. Samuel es de una familia de Popayán de vieja data, gente cristiana de mucho tiempo, gente involucrada. Bienvenido Samuel, está en su casa. Heiner, Caro y Andrea que vinieron de Barranquilla, ¿dónde están? Allá están, bienvenidos. ¿Sí ve? Los que se van de paseo y otros vienen, eso no se nota quién falta. Bueno, y Claudia Rodríguez nos invitó a doña Adriana Jaramillo, ¿cierto? Bienvenida Adriana. Y bienvenida Claudia. Claudia es de las vecinas y ya empezó a contactar vecinas. Así que se está cumpliendo la gran comisión. Multiplicación de hijos, de nuevos vecinos. Entonces, se cumple la gran comisión. Bueno, damos gracias a Dios. La verdad es que es un milagro lo de Iván. Y también eso nos motiva a seguir orando por el país. Recuerden que parte de la oración de las mañanas tiene como objetivo principal orar por el país, orar por la iglesia y obviamente oramos por las necesidades. Pero si algo necesitamos en este tiempo es estar muy enfocados en la oración por el país. Son tiempos difíciles, pero son tiempos también de oportunidad. Dios a través de todo esto va a manifestar su gloria. Muy bien, hace 8 días no estuvieron con nosotros los jóvenes, nos salvó fue Héctor. ¿Recuerdan a Héctor Lacerna? Que nos salvó en la alabanza. Pero hoy están los jóvenes con nosotros. Está Yacine, nuestro director de jóvenes, entonces le voy a pedir a él que nos comparta un poquito acerca de qué sucedió en el Congreso hace 8 días y que así mismo nos comparta del tema. Bienvenido, Yacine. Buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Buena tarde. Bueno, primero, antes de empezar este tiempo de reunión que tenemos en esta tarde, me gustaría contarles un poquito la experiencia de lo que fue el Congreso Misión Kainos 2025, el Congreso Nacional de Movimiento Vida Estudiantil. El Congreso se llamó Misión Kainos, un nuevo comienzo, ¿verdad? Un nuevo comienzo. Me gustaría entonces para eso invitar a algunos jóvenes, si viene para acá, si Dieguito y Meli vienen para acá, un momentico, si Aníbal sale de la cabina y del hueco, viene para acá un momentico. Por ahí vi a Sarita y a... vea, Sarita y Sergio, vengan muchachos, sigan, les presentamos la tarima para... ¿Listo? Hola. Estos muchachos han decidido volverse sacrificio vivo. ¿Han escuchado de los 144,000? Ellos son parte, van a ser el sacrificio vivo y santo delante del Señor. No, estos son los jóvenes de Movimiento Vida Estudiantil, parte de los jóvenes de Movimiento Vida Estudiantil. Si podemos proyectar, Moni, por favor, la foto, ahora sí, de Movimiento Vida Estudiantil, para mostrarle, estos fueron los jóvenes en total que fuimos al Congreso. Fuimos 25 jóvenes de Movimiento Vida Estudiantil con los líderes que éramos mi esposa y yo, los líderes del movimiento de la iglesia. Y para nosotros fue una fortuna el poder contar con cada joven en esta experiencia de Movimiento Vida Estudiantil. Me gustaría que ellos les contaran un poquito qué vivieron, qué sintieron, cómo lo vieron, cómo lo percibieron, cómo fue el Congreso. Entonces, no sé, Juli, ¿por qué no empiezas? No, mentiras. ¿Dónde están? No, pues es un poco impresionante ver cómo en una generación donde el yo es tan importante, donde todos los jóvenes piensan primero en el yo, piensan primero en qué me afecta a mí, qué es lo importante para mí, ver una generación entregada al Señor y entendiendo que la prioridad es Cristo en nuestra vida y no pues el yo que es tan famoso hoy en día. Ok, gracias Aníbal. Muy bien, quiero contarles que dentro de la experiencia del Congreso, estos que son los más grandes, nos faltan algunos, los más grandes estuvieron pendientes de los más pequeños, a estos los denominamos los hermanos mayores, porque mi esposa y yo estamos encargados de la logística principal del Congreso. O sea, nosotros éramos organizadores que a nivel nacional recibimos las 5 regiones que estuvieron de todo el país. Tuvimos 285
personas en total dentro del Congreso. Dios nos dio la fortuna y nosotros como anfitriones teníamos que estar pendientes. Entonces, como no podíamos estar ahí al pie con todos ellos, pues los señores se ocuparon de cuidar a los más pequeños. Nunca los descuidaron. De hecho, Diego ¿está por ahí? Diego organizó un Excel y los dividió a todos por, usted se va a encargar de este, y así. Y fue muy interesante ver ese proceso porque tomaron un liderazgo de una manera que no se les había pedido, pero de la forma que tenían que tomarla. ¿Sí? Entonces, para nosotros fue muy bueno. Me gustaría que hablaran de los más pequeños un poquito, que nos contaran de su experiencia. ¿Cómo vieron el Congreso? ¿Cómo lo percibieron? Muy bien, Sarita, ¿no? Sarita es la hija de Daniel, entonces vamos a ver qué tan efusiva es. Vamos, Sarita. Así como cuando baila, Sarita. Bueno, este fue mi primer congreso y la verdad nunca había sentido tanto la presencia de Dios en un lugar. O sea, había ido como a campamentos y cosas así, pero no es nada comparado a un congreso. Dios me tocó mucho y me habló mucho. Y pues siento que desde ahí hay como un antes y un después en mi vida. Muy bien. Muy bien, y para contarles un poco la experiencia, dentro del Congreso tuvimos alabanzas de todas las partes del país, Fue un momento muy hermoso porque adicional a eso tuvimos testimonios de todas las partes del país y uno de ellos salió de esta sede, que es el grupo llamado el Team Sanando Mentes. Si usted no conoce el Team Sanando Mentes, son estos dos amigos que están acá, ellos son novios, ¿sí? Ellos son novios y ellos son psicólogos de profesión, ¿sí? Están recién graduados y el Señor puso un sentir en el corazón de ellos dos de hacer un perfil en Instagram y en TikTok con todas las de la ley para hablar de la importancia de la salud mental y a través de eso, expandir el Evangelio. Entonces fue para nosotros un desafío muy importante porque ellos dos han iniciado un mover espiritual a través de algo que empieza por las emociones. Entonces utilizamos su testimonio para contarle a los jóvenes que sí se puede tener iniciativas siendo muy jóvenes de poder alcanzar a las naciones, de poder llegar a las naciones trayendo y llevando el mensaje de Jesús. Cuéntanos un poquito de su experiencia. Nos hubieras avisado y traíamos el QR No. para que nos... No, pues fue muy bonito, obviamente todo el congreso, pero la parte del testimonio fue muy especial y después de que dimos ese testimonio, mucha gente igual también nos escribió que nos empezó a seguir, que les había gustado mucho el testimonio, porque igual pues fue de cómo como jóvenes podemos empezar a tomar iniciativa para crear algo, pero también dimos mucho testimonio de nuestra relación con el Señor y cómo se ha movido nuestra relación. Entonces se vio que eso también fue muy inspirador para los jóvenes. ¿Cuántos años es que tienen? ¿Ustedes dos? 22. 22 años. ¿Yo? ¿Te casas? 22. Ah. ¿Sí? ¿Se ven un poquito más grandes? No lo son. Son muy jóvenes. Muy bien. Dieguito, cuéntanos un poquito tú. Del Team Sanando Sí, Mentes. de tu experiencia. Sí. Pues sí, realmente como a partir del testimonio y a partir de todo lo que pudimos hablar y trabajar en el Congreso, a mí el Señor particularmente me tocó con un tema que hablamos, que la premisa era que Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los llamados. Sí, y eso para mí fue brutal porque pues en mi corazón está que Dios me llamó a evangelizar a personas por todos los medios que tenga, ya sea por nuestras redes, por el trabajo, cuando estaba en la universidad. Siento que ese es el llamado y que Dios nos forma, nos busca, nos llama, incluso a veces nos destruye para volvernos a construir de una manera mucho más perfecta. Kainos. Ok. Muy bien. Bueno, y dentro de esto también tuvimos personas que para nosotros, ya vimos que Sarita dice que es su primer congreso, pero tuvimos personas nuevas, pero también tuvimos personas que vinieron desde afuera a acompañarnos. Vane, ¿tú cómo viste todo? Vane estudia en Estados Unidos, hace su carrera deportiva en Estados Unidos, pero Dios le dio la gracia y nos dio la gracia a nosotros de tenerla con nosotros, de acompañarnos en este congreso. Y bueno, ¿cómo te fue? ¿Qué tal tu experiencia? No, fue algo muy especial, como decía Sarita, se sentía la presencia de Dios mucho. Fueron 3 días de estar alabando, estar en prédicas, devocionales, Dios hablando a cada uno de diferentes formas. Personalmente me decía como, qué lindo que pueda mostrar a Dios por medio
de todo lo que hago, la forma como hablo, por medio del tenis, por medio de mi carrera, cómo hablo con mis amigos. Entonces sí fue un momento muy especial. Muy bien, y para cerrar este testimonio que nunca dejará de sorprendernos y de darnos alegría, me gustaría utilizar dos testimonios al final, y es el de Sarita, no el de Sarita, no, el de Juanita. Juanita, colabóranos tú con este cierre. Juanita, te toca hablar, Juanita. Lo que tú quieras, Juanita, cuéntales lo que quieras. No, pues a mí me pareció súper chévere, me encantó la alabanza, fue un momento para mí súper chévere, la verdad. Sentí mucho la presencia de Dios en esas alabanzas y ya. Ok, Pues. muy bien. Y vamos a cerrar con Juli, que Juli nos va a contar un poquito de la experiencia de lo que tuvo en el Congreso. Juli participó en dos alabanzas, en la alabanza de región centro, que es la de nuestra región, y la alabanza con Antioquia, ¿sí? Y entonces, pues como ustedes pueden ver, tenemos a Dios gracias un guitarrista muy bueno, y lo eligieron para que entre todos los grupos que estuvieran, para que los acompañara a ellos en ese tiempo de alabanza. Bueno, hola. Yo quería contarles que el Señor fue muy generoso conmigo, me permitió pues alabarlo, exaltarlo junto con mis amigos, también junto con personas que conocí en el Congreso como los de Medellín, también los de la región Caribe. Siento que son personas maravillosas, que son personas que quieren poner en alto el nombre del Señor y son amistades que lo ayudan a uno a crecer, a edificarse, ¿no? Y pues me quedé mucho o sea, a mí todos los temas de los que se hablaron me gustaron bastante, pero me quedo con la parte en la que decían que todos somos llamados a ser sacerdotes, todos somos llamados a impartir el mensaje, que todos tenemos que hacerlo de una buena manera, de una manera como si fuera para Él todo el tiempo. Y también servir a los demás. Tenemos que incomodarnos para servir a las demás personas, porque muchas veces hacemos las cosas cuando nos sobra tiempo, o sí, yo te ayudo, pero otro día. Y pues eso no es servir. Servir es incomodarse uno para ayudar al otro. Y por último, quería comentarles que, por ejemplo, el primer día de la alabanza, yo tenía muchos nervios, tenía mucho miedo, y no sabía por qué, no entendía por qué. Después del almuerzo yo oré mucho y le dije, Señor, yo quiero que tú me hagas olvidar a toda esta gente que está acá y sentir que te estoy cantando solamente a ti, tocando la guitarra solamente para ti. Y el Señor fue muy fiel conmigo y me hizo sentir como si solamente Él y yo estuviéramos ahí. Me hizo sentir que yo podía tirarme al piso, podía emocionarme, todo, como si las demás personas no importaran. Solamente importará a Él, importará lo que le estoy, digamos, rindiendo tributo a Él. Y también pues un pasaje que me regaló el Señor, que está en Isaías 61, el versículo 3, que dice, a todos los que se lamentan en Israel les dará una corona de belleza en lugar de una de cenizas, una gozosa bendición en lugar de luto, un festival de alabanza en lugar de desesperación. Ellos en su justicia serán como grandes robles que el Señor ha plantado para su propia gloria. ¿Ya? Ok, muy bien. Bueno, yo tengo que confesar algo, y es que desde aquí no veo a Sergio, porque Aníbal lo tapa, Aníbal corra. Sergio, cuenta por favor un poquito. Sergio es una persona muy interesante. Sergio. Por ahí, no sé, 4 meses. 4 meses. 4 meses. Estamos hablando de una persona nueva. ¿Cierto? ¿Cómo fue? Pues la verdad la pasé bastante bien, conecté bastante con el Señor, pero una cosa en específico que me tocó mucho, que fue que yo todo lo que hago lo debo hacer para el Señor, para honrarlo. Y pues eso me pegó mucho porque yo a veces, no sé, hago oraciones, cosas de ese tipo, pero en mi día a día no hago como todo para honrarlo. Y pues eso marcó un antes y un después en mi vida en general. Bien, muchas gracias. Bueno. Sí. No, déjamelo por favor. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, muchachos. Dios me los bendiga. Gracias. Hubiéramos querido tener los 25 para que los 25 les contaran su experiencia, ¿cierto? Pero creo que con esto fue más
es suficiente, ¿verdad? ¿Por qué nosotros quisimos hablar un poquito acerca de esto en esta tarde? Porque esta semana tuvimos que estudiar un pasaje que está en Gálatas, ¿cierto? Capítulo 1, capítulo 2 en nuestro programador. Tuvimos que estudiar, ¿qué más? Nehemías 9 y 10, ¿qué más tuvimos que estudiar? Lucas 10 del 38 al 42, ¿qué más? Bueno, Números 26 y 27, ¿cierto? 26 desde el 23 hasta el 27 al último. ¿Y alguno más? ¿No más? ¿Seguros? Estamos evaluando el programador. Todos tenemos el programador, desde enero estamos hablando de esto. Todos tenemos el programador, ¿sí? Bueno, muy bien. Teníamos que estudiar entonces varios pasajes, pero el martes estuvimos hablando de Lucas, ¿verdad? De Lucas, este pasaje de Marta y María y cómo deberíamos nosotros servir. Ese fue el pasaje que el Señor nos dio para el estudio del ayuno. Y hoy vamos a estar hablando de Números capítulo 26 y Números capítulo 27. Y Números capítulo 26 arranca contando de un censo que se hace a la nación de Israel, que está yendo hacia la tierra de Canaán. Ya están empezando a morir las personas que habían decidido no creer en que Dios podía introducir a la tierra prometida a Israel. O sea, estaba empezando a morir la generación que salió de Egipto y empezaba a caminar a la tierra de Canaán, y estaba empezando a quedar la nueva generación. Un acto último que pasó en Números 25 fue que ellos empezaron a levantar ídolos y empezaron a adorar a través de encuentros sexuales con mujeres moabitas, y el Señor sintió la ira y el celo por el acto que estos hombres estaban haciendo, ¿verdad? Y le dice a Moisés que va a entablar un juicio en contra de Israel por lo que estaba haciendo. Y ahí muere una cantidad de personas, y el 26 después de esas muertes llega el Señor y dice, bueno, le dice a Moisés, haga un censo de la población. ¿Cómo está la población? Entonces, dentro de ese censo que empieza a revisar, ahí pasan diferentes tribus, nos cuentan cuántos hombres habían y cuántas familias habían, cuáles eran los de la generación que quedaban, y todo esto, pero tranquilos, no vamos a leer sobre eso, a las personas no nos gusta leer mucho las genealogías, ¿verdad? Ni los números de esto, pero caemos al 27, y el 27 nos arranca hablando de un caso de unas mujeres que van a donde Moisés y le piden que les colabore, porque el papá de ellas había muerto, ellas no iban a heredar tierra, y dentro de esto le dicen a Moisés que quieren un juicio justo para ellas, que la repartición de tierras tenía que llegar para ellas también, aunque su papá había muerto. El Señor ve eso como un acto justo y le dice a Moisés, dales lo que te está pidiendo, ¿cierto? Y Moisés hace conforme a lo que Dios le está pidiendo, pero ese tampoco es el tema principal de esta tarde. El tema principal entonces de esta tarde se encuentra en Números, en el capítulo 27, desde el versículo 12 al versículo 23. Es el tema principal de esta tarde. Y me gustaría empezar leyéndolo para poder, obviamente, enfocarnos un poco en lo que precisamente ustedes acaban de ver. A este movimiento espiritual de jóvenes que están entre los 13 a los 25 años, por lo menos, que es la población de Movimiento Vida Estudiantil, que son jóvenes que quedaron apasionados y quedaron enamorados del Señor, no porque aquí no les llevemos el mensaje del Evangelio, sino porque naturalmente en estos encuentros especiales con Dios llamados congresos, ¿verdad? El Señor y su presencia se mueve de una manera diferente. No sé si a usted le pasa que cuando lo invitan a un congreso de hombres, de mujeres, de parejas, usted tiene la oportunidad de ir, y uno normalmente no sale igual. Siempre tiene la oportunidad de vivir un momento especial con Dios, ya sea por los talleres, ya sea por las temáticas, ya sea el tema de la alabanza, tiempos de oración, reuniones en comunidad, lo que sea que en el congreso usted viva, le permite vivir una experiencia diferente, y naturalmente usted sale extasiado del Señor, ¿verdad? O sea, los testimonios, si usted tuviera la oportunidad, obviamente por tiempo no lo vamos a hacer, de leer la encuesta de satisfacción que hicimos dentro del Congreso, 177 personas nos respondieron de 285. Una de las preguntas que les hacíamos principalmente era, ¿qué fue lo que Dios te habló? Si usted viera la cantidad de jóvenes diciéndonos, mi experiencia con Dios mejoró, recordé que tenía un llamado, recordé que tengo una misión, tengo un propósito, me dio vida, me pude acercar a Él, me reencontré con Jesús. O sea, toda la experiencia de los jóvenes en este congreso fue demasiado especial y única.
¿sí? Y qué bueno fue eso, porque cuando usted los escucha acá y los escucha hablar de su propia experiencia, naturalmente usted también lo tiene que avivar. O sea, no sé usted, pero si usted escuchar a los jóvenes no le causa un refresco, pues estamos mal como congregación. Porque naturalmente el desafío para nosotros los mayores, ¿sí? Las personas que estamos más avanzados que ellos, es ver cómo esa generación está aceptando ese legado que se le está entregando. Y hoy vamos a hablar un poquito acerca de eso, vamos a hablar acerca del legado. Es muy bueno el Señor porque desde hace tiempo ya viene hablándome acerca de eso. Cuando empezamos en enero a pensar en la idea del Congreso y que nos reunieron y nos delegaron a nosotros la función, una de las cosas que en oración yo le pedía al Señor era, Señor, muéstrame qué es lo que tú quieres y qué es lo que tú deseas para estos jóvenes. Y una de las cosas que Dios me inquietaba una y otra vez y me hablaba una vez y mi corazón cabildaba una y otra vez era una nueva generación, un nuevo comienzo, una nueva misión. Y de ahí es donde aparece la palabra Kainos. Ve que los jóvenes sí saben, aparece la palabra Kainos. Por eso el congreso se llama Misión Kainos, porque Kainos es del griego nuevo. Nuevo. Cuando la Biblia dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, la palabra nueva es Kainos. Y lo nuevo que quiere traer Kainos es algo que no existe, algo que tiene que empezarse a macizar y renovarse y generarse para un nuevo comienzo. O sea que una de las cosas y desafíos para los jóvenes que se encuentran en esta sala, que lo saben, es que este Kainos, esta misión Kainos es otra vez empezar en algo nuevo. No es lo mismo que Neos. No es como que si yo reconstruyera algo que está dañado, lo pusiera bonito y lo dejara como nuevo. Eso es algo muy diferente. El Kainos tiene que generarse de nuevo, tiene que volver a nacer, tiene que volver a existir para que naturalmente cumpla el fin y el propósito para el cual fue traído, ¿cierto? Y esto es lo que pasa entonces en Números capítulo 27, versículo 12 al 33. El Señor, y arranca así entonces el versículo 12, el Señor le dijo a Moisés, sube a la cumbre de la cordillera de Abarim y mira la tierra que le he dado a los israelitas. Después de que la veas, morirás tal como murió tu hermano Aarón, porque ambos se rebelaron contra mi mandamiento en el desierto de Sin. Cuando el pueblo se quejó, ustedes debieron haberme mostrado santidad en el manantial de Meribá. Este es el manantial de Meribá en Cádiz, en el desierto de Sin. Entonces Moisés le dijo al Señor, oh Señor, Dios de todo lo viviente, nombra a alguien que dirija a esta comunidad, nombra a alguien que los guíe en sus campañas militares y que los dirija en todas las actividades para que el pueblo del Señor no ande como ovejas sin pastor. ¿Qué está sucediendo en este momento? Es la primera vez que Dios le está diciendo a Moisés que no va a entrar a la tierra prometida. Es la primera vez que Dios le dice que ya no lo va a hacer. Y le dice, prepara tu corazón, porque no vas a entrar a la tierra prometida. Tú vas a subir a la punta de la montaña, vas a poder admirar el terreno de la tierra de Canaán, vas a ver la repartición que se va a hacer, pero tú no vas a entrar. ¿Y por qué le digo esto? Porque naturalmente estamos hablando de una nueva generación, de un nuevo comienzo, ¿cierto? Todo lo que nosotros conocíamos y toda la forma como hacíamos ministerio hoy en día ya no está siendo tan funcional como lo era en otros tiempos. No estoy diciendo que esté mal, ¿sí? Porque una de las cosas que pasó en el Congreso es que en un momento nos mostraron un video y salieron Ricardo, Roosevelt, salió Osvaldo, Oscar y todos contaban su experiencia de cómo fue para ellos desde su juventud lanzarse a las misiones. Ustedes han escuchado de pronto historias de cómo ellos lograron cambiar por un día la plaza del Che Guevara a la plaza de Jesucristo. No sé si usted sabía eso. Que ellos lograron cambiar la imagen del Che Guevara y el nombre de la plaza por la plaza de Jesucristo. Claro que eso les duró un día. Pero imagínense el mover espiritual que hizo que por un día la plaza se llamara diferente a lo que se llama hoy en día. ¿Sí? Ellos cuentan cómo no les daba temor, por ejemplo, irrumpir en las clases y empezar a predicar de Jesús y los profesores los dejaban hablar. Y claro que eso es importante y eso es desafiante para el joven de hoy en día, pero esas son las viejas glorias. Y hay que empezar a generar entonces un nuevo legado.
Y eso es lo que está sucediendo en Números capítulo 27. El Señor le está diciendo a Moisés, todo tu liderazgo y todo lo que has hecho ha sido muy bueno, pero va a llegar hasta aquí. Claro, ¿por qué? Porque hubo un acto que él cometió, ¿verdad? Y esa es la consecuencia natural de el haber hecho algo que iba en contra del Señor. Pero ahorita vamos a hablar un poquito de esto. El primer punto entonces del que le quiero hablar en esta tarde es de un legado de una vida fiel. Y es porque naturalmente cuando nosotros estamos hablando de Moisés, no estamos hablando de cualquier persona. Estamos hablando de un líder que sacó al pueblo de Israel de la esclavitud. Fue una persona que dentro de su ministerio los guió, los acompañó, los dirigió, les trajo las leyes del Señor, les enseñó el camino que tenían que andar. O sea, estamos hablando de una persona que dentro de un periodo de tiempo hizo todo lo posible para agradar al Señor. Tanto fue el cambio y la transformación que trajo Moisés al pueblo de Israel, que por eso muchas veces en la Escritura aparece el nombre de él como nuestro padre, Moisés. Porque el cambio que trajo dentro de Israel, la perspectiva que trajo a Israel, una perspectiva de libertad, donde el Señor, por medio de los milagros que hizo a través de su vida, mostró que había poder para poder restaurar un pueblo que se encontraba esclavizado, fue lo que hizo que ese pueblo se movilizara. Claro, usted conoce dentro de la historia, este pueblo se quejó muchas veces, siempre remilgó, pero lo que quiero decirles es que Moisés como líder hizo un trabajo excepcional. Y cuando nosotros nos acercamos a la realidad de nuestra iglesia como iglesia, ya sea la local o sea Senpol a nivel nacional, nosotros vemos que muchos Moisés actuaron en su momento debido y que gracias a eso es que usted y yo estamos aquí. Pero no podemos quedarnos simplemente en eso, no podemos simplemente pensar que porque en el pasado se hicieron esas glorias lo estamos haciendo bien en este momento. Y una de las mayores quejas, y ya lo hemos hablado en otros momentos, una de las mayores quejas de mi generación y hacia abajo es que no encontramos mucha gente joven dentro de la iglesia, ¿cierto? Y uno de los desafíos entonces es, ¿y en dónde están aquellos que los levantan? Porque la mayoría de gente adulta que usted ve acá es el resultado ¿de qué? De Moisés. De un hombre y una mujer, en el caso de Osvaldo Hilda, y hablando de Gerrela de manera local, que decidieron aceptar el desafío del Señor y enseñarnos, y naturalmente a nuestros antepasados les enseñaron el camino por el cual andamos. Ahora, no estamos diciendo con esto entonces que Osvaldo ya está entregando el ministerio, ¿no? Lo que estamos diciendo es que ellos ya hicieron una labor muy importante y por eso dentro de esta iglesia usted lo que encuentra es un personal muy adulto. Pero es momento que las nuevas generaciones se levanten. Es momento que empiece un pie de fuerza superior, donde naturalmente los jóvenes empiecen a trabajar y empiecen a ver su papel fundamental dentro de la iglesia. Y eso fue lo que pasó también en este legado. ¿Cierto? A mí me parece impresionante dentro de la vida de Moisés, toda esa paciencia y todo ese liderazgo que tuvo y esa relación íntima que tuvo con el Señor. Las experiencias que tenemos de Moisés, como, al igual que las de Osvaldo y las de muchos hombres y mujeres que en la fe nos han enseñado a caminar, son demasiado vitales para que nosotros aprendamos lo que es la obediencia al Señor, lo que nosotros aprendamos lo que es caminar con el Señor, ¿verdad? Pero no podemos solamente limitar la experiencia de la fe a lo que otras personas están haciendo. Y tampoco podemos pensar que el límite que podemos nosotros imaginar es solamente lo que ellos logran hacer. Porque usted escucha a Osvaldo todo el tiempo, está empezando el ministerio empresarial, tiene el ministerio militar, por allá ya está en Chía empezando un nuevo ministerio. O sea, todo el tiempo él se está moviendo, ¿verdad? Pero es momento también que nosotros, y ese fue el desafío que le lanzamos a los jóvenes y que naturalmente yo quiero hacer un llamado a mi generación y a las siguientes generaciones. Es el llamado de empezar algo nuevo. Me gustaría mostrarles una foto de alguien que nos llegó esta mañana. Mostremos la foto 2. Ah, ¿reconocen a este hombre? ¿Quién es? Pipe, el anterior líder de Alabanza. ¿Usted con quién lo ve? Con personas, ¿cierto? Con personas de su edad. ¿Sí? Ese es el grupo vida. La célula, porque lo llaman grupo de conexión allá en Hilson, es el grupo de conexión que Pipi ya están liderando en Australia. ¿Sí ve?
Es que no podemos pensar solo limitarnos. Ah, es que el trabajo solamente es de los tiempos completos. No. El Señor los llevó a otra tierra, a una tierra difícil, porque si usted habla con ellos, la experiencia de ellos no viven como reyes. Ha sido duro, ha sido difícil, pero ¿sabe qué? Ha sido la oportunidad de ver cara a cara al Señor y poder aprender acerca de Él y poder ver cómo Dios se mueve. Y todo ese legado, me encanta ese mensaje que Pipe le mandaba hoy a Osvaldo diciéndole gracias porque hemos aprendido y mire, cayó como anillo al dedo para este tema. Todo lo que nosotros hemos aprendido en Senfol lo hemos podido implementar allá y por eso tenemos este grupo. Qué impresionante lo que Dios puede hacer cuando yo me dispongo a volverme ese Josué en tierras lejanas. ¿Cierto? ¿Se puede hacer? Sí, les decíamos, Diego y Melissa. Diego y Melissa, dos pelados de 22 años decidieron marcar una diferencia. ¿Cuánto es la reproducción de videos que han llegado a tener? ¿La máxima, Meli? 10 millones de reproducciones, amigos. 10 millones de reproducciones. 10 millones de personas están viendo cómo dos jóvenes de 22 años deciden a través de la psicología llevar el mensaje del Evangelio. Por eso no podemos limitarnos simplemente a lo que Moisés hace. Gloria a Dios por lo que Moisés hace. Qué impresionante el trabajo que Osvaldo está haciendo y que hace dentro de la congregación. Qué impresionante el trabajo de Hilda, que a su edad sigue trabajando y esforzándose por ofrecer lo mejor para el reino de los cielos. Es impresionante. Se acaba de ir Liliana, ¿sí? a pasar un tiempo con su hija que va a tener bebé. ¿Verdad? Pero ella en su mente ya está pensando cómo va a volver otra vez en Brasil a abrir ministerio. Porque naturalmente el trabajo de nosotros, los tiempos completos, pastores, líderes, como nos quiera ver, es estar pensando todo el tiempo en la misión. Pero este trabajo no es solo de nosotros, necesitamos Felipe, necesitamos Diego, Melisas, necesitamos gente que quiera llevar el mensaje del Evangelio, que tome el legado de Moisés y empiece a trabajar en otro lado. ¿Sí? Porque no podemos limitarnos entonces a esto, que trabaje con la misma paciencia, con la misma diligencia, con la misma fortaleza, con la misma intimidad con el Señor, que le enseñe a otros a obedecer la ley, que muestre milagros para que los demás crean. Un segundo punto que me parece entonces importante hablar en esta tarde es de la importancia de la transferencia del legado. Y aquí es donde el rol del líder es fundamental. Miren lo que dice el versículo 15 al versículo 20. Dice, nombra a alguien que dirija esta comunidad. ¿Quién está hablando ahí? Moisés le está hablando al Señor. El Señor le está diciendo, no vas a entrar. Tú no vas a entrar. Claro, Moisés tiene que entender que dentro de esto, este nuevo comienzo, dentro de esta nueva expansión y multiplicación, ¿cierto? Ya él no va a formar parte. Que todo lo que ha hecho hasta ahí ha sido importante, pero que ya no es su tiempo, ya no es su momento. Por eso Dios le dice, prepara tu corazón. Y automáticamente él empieza a pensar no en sí mismo, no en empoderarse del lugar que tiene como líder, sino empieza a pensar es, ¿quién va a ser el siguiente? ¿Quién va a ser el que va a tomar la posta? ¿Sí? Por supuesto, esta pregunta esperemos que se conteste en mucho tiempo, pero si el Señor llama a Osvaldo el día de hoy, ¿quién va a tomar su lugar? ¿Quién va a tomar su lugar? ¿Quién va a pararse aquí a predicar el mensaje del Evangelio? ¿Quién va a ser el siguiente Moisés que va a tomar el liderazgo, la posta y va naturalmente a trabajar? ¿Cierto? Y yo le aseguro que naturalmente entre más los días pasan, Osvaldo dentro de su mente se pregunta, Señor, ¿y quién va a dirigir esto? ¿Quién va a tomar esto? ¿Cierto? Y qué bueno es el Señor porque dentro de la perspectiva que Moisés le pregunta, luego le dice, oh Señor, Dios de todo ser viviente, nombra a alguien que dirija esta comunidad, nombra a alguien que los guíe en sus campañas militares y los dirija en todas sus actividades, para que el pueblo del Señor no ande como ovejas, pastor, ¿verdad? La visión de Moisés es la visión de un liderazgo de servicio, pero también de dirección, ¿verdad? Porque lo que Moisés intentó, por lo menos se esforzó todo el tiempo dentro de su liderazgo, fue enseñar a través del direccionamiento que a veces se pasaba, ¿verdad? Por eso su suegro Yetro le dijo, hey, nombra jueces que te colaboren, porque él quería estar pendiente de todo. ¿No se ha dado cuenta que aquí Osvaldo está pendiente de todo? Desde el sonido hasta lo que reproducimos, hasta las sillas, nombra a las personas, está pendiente de todo, ¿verdad? Eso es lo que hacía Moisés.
Y mire que dentro de esta característica de direccionamiento siempre estaba pendiente de todos los procesos, pero también dentro de lo que él estaba pensando es quién va a tomar ese lugar de dirección que va a acompañar al pueblo, los va a guiar y los va a hacer llegar a la victoria dentro de la batalla. Entonces, dentro de esta perspectiva, de este direccionamiento, también tenía que tener un servicio esa persona en el entendimiento del logro final de poder conquistar la tierra prometida. Porque naturalmente lo que ellos iban a hacer al llegar a la tierra de Canaán era poseer una tierra que tenía enemigos. Entonces había que tener una persona que tuviera el carácter y la templanza, militarmente hablando, de poder cumplir con la misión, ¿cierto? Y esto también acompaña a esta idea, porque dentro de la iglesia hay un liderazgo que está muy bien marcado, que por supuesto ha sido transferido a nosotros y que también ha sido transferido a muchos de las personas mayores. A mí me encanta ver las movilizaciones de mujeres cuando se paran lideresas a hablar y empiezan a contar y empiezan a hablar de su experiencia y empiezan a enseñarle a otras y esas otras aprenden. Me encanta ver a las parejas cuando se paran parejas mayores y empiezan a enseñarnos a nosotros los que venimos atrás cómo caminar, ¿verdad? Eso es como literalmente ustedes nos están enseñando sus tácticas militares, nos están enseñando sus destrezas, nos están enseñando la manera como ustedes hacen las cosas para que nosotros podamos implementarlo dentro de nuestro matrimonio y nuestro matrimonio no perezca. ¿Sí? Eso es lo que Moisés está preguntando, Señor, ¿y quién va a hacer ese trabajo? ¿Quién va a tomar ese lugar? ¿Quién decide encaminarse en esta misión? Entonces, dentro de esta perspectiva, por eso es que en la preocupación de Moisés, lo que más le interesa es el pueblo al cual él dirige. Y una de las cosas que desde ya nosotros estamos trabajando, por lo menos en Movimiento Vida Estudiantil, no porque nos vayan a sacar mañana, sino porque nosotros con mi esposa deseamos, es que se empiece a levantar un liderazgo de jóvenes. Les contamos de estos hermanos mayores. Quiero contarles que esos hermanos mayores son los que están discipulando a sus hijos, a los más pequeños. Nosotros, mi esposa y yo, ya no discipulamos a los de 13 a 15 años, a 16 años. Ya no somos los líderes de ellos, nosotros nos encargamos de los más grandes. ¿Sí? Y esto que nos habilita a mi esposa y a mí a seguir buscando ¿qué? Personas de la edad de estos 22, 23, 24, 25 años que podamos alcanzar para el reino de los cielos. Nos permite tener una célula de parejas jóvenes, ¿sí? Para poder seguir expandiendo el mensaje del evangelio, ¿correcto? Porque ya hay alguien que se encarga de los más pequeños, ya hay alguien que está pendiente de las necesidades de los más pequeños. ¿Sí? ¿Y por qué lo pensamos hacer así? Porque es momento de empezar a pensar en que naturalmente mi esposo y yo tenemos 35 años y nuestra experiencia de vida es muy diferente a un pelado de 13 años. Perfectamente pueden ser nuestros hijos. Claro, nosotros les podemos transferir experiencia como se las transferimos a los más grandes, pero ya no podemos ponernos en los zapatos de un pelado de 13 años porque ya no nos da, por más que queramos, ¿cierto? Entonces, qué importante es transferir el legado para que lo que yo le he enseñado a Diego, a Melissa, a Manuela, a Vanessa, a Mariana, a todos los jóvenes que tenemos mayores, a Julián, a Aníbal, ¿cierto? Ellos lo puedan transferir con destreza a quienes, a los más pequeños, pero no solamente a esos, sino a otros, ¿verdad? Tener la oportunidad de expandirse y de multiplicarse como el Señor nos ha llamado. Una de las cosas que más me parece importante dentro de este punto es que hay una identificación de un sucesor. Dios hace un llamado a una persona en específico. Cuando Moisés se plantea y dice, Señor, ¿quién puede tomar este lugar? No fue que a Dios lo tomó desprevenido, no fue que Dios dijo, no, veamos a ver, apuntemos a ver aquí quién no funciona y elegimos a ese. ¿Sí? O como hicieron los discípulos en el libro de los Hechos cuando Judas muere, que echaron suerte a saber a quién le tocaba. ¿Y le tocó a quién? ¿A quién? A Matías, ¿verdad? Le tocó a Matías. Y entonces, por eso es que a ese apóstol nadie lo reconoce como ¿qué? Como apóstol, sino reconocen es a Pablo, porque Dios había elegido ¿a quién? A Pablo, mientras que a Matías lo habían decidido los discípulos. ¿Correcto? Entonces, mira dentro de esta perspectiva, porque Dios eligió de antemano, Dios ya tenía un plan para Israel. Y dice, escoge a quién? Escoge a Josué, que está lleno del Espíritu. Escoge a Josué. Y a mí me encanta esto porque cuando Dios identifica un sucesor, lo hace no pensando en el talento, no pensando en lo bueno que es, en lo grande, en lo magnífico, en lo elocuente que habla o tanto conocimiento. Lo escoge es por la vida espiritual que tiene.
Porque recuerde, estamos en el Antiguo Testamento, la dispensación de la gracia todavía no había llegado, o sea que el Espíritu Santo todavía no gobernaba la vida de la persona. Pero dice que Josué era un hombre que estaba lleno del Espíritu. Era un hombre que había decidido, recuerden, Números capítulo 20, cuando Aarón muere, ¿verdad? Y todos estos, recuerde que aparecen en el escenario dos jóvenes llamados Josué y Caleb, dos jóvenes en su momento que habían decidido seguir al Señor y no seguir el consejo de los otros espías. Y que en sus palabras decidieron creer en lo que Dios podía hacer. Por eso de la generación pasada, en Números capítulo 20, los que sobrevivían, o sea, Aarón fue el penúltimo de morir de la generación pasada, porque Josué y Caleb, perteneciendo a esa generación, ellos no conocieron la muerte, sino conocieron la tierra. ¿Sí? Porque el último de morir de esa generación, ¿quién fue? Moisés fue el último, ¿sí? De la generación que no le creyó al Señor, que decidió en rebeldía actuar, ¿verdad? Y por eso Josué y Caleb, siendo los diferenciales llenos del Espíritu, recuerde que cuando Dios habla de Caleb, dice que Caleb es un hombre que ha decidido creer en él y ha decidido confiar en él en medio de su generación. Ahí todavía no nombraban a Josué hijo de Num, ¿cierto? Pero mire que aquí ya se nombra a Josué siendo ese sucesor, siendo joven, como un hombre lleno del Espíritu. Entonces la transferencia del liderazgo no es un tema posicional, ¿sí? El día que aquí otra persona esté predicando, que ya no sea Osvaldo, no va a ser por una decisión egoísta, sino va a ser por el direccionamiento de Dios que va a permitir que una persona se levante en fe, llena del Espíritu para poder dirigir a una congregación. Ese es el anhelo, por ejemplo, que yo tengo con los jóvenes que fueron a Misión Kainos, un nuevo comienzo, ¿cierto? Que se empiecen a levantar como una nueva generación, ¿sí? Como una generación que en sus colegios, en sus universidades, en sus círculos sociales, en sus redes sociales, en todo lado, decida llevar el mensaje del Evangelio. O sea, que no se contengan, ¿verdad? Que llenos del Espíritu puedan hablar y puedan llevar a otros a entender las bondadosas e insondables maravillas del buen Dios que han decidido ellos creer. Ahora, un segundo punto acá es que había una capacitación y un empoderamiento. ¿Sabe? Me parece muy importante que no lo alcanzamos a leer y ahorita lo leemos. Cuando Moisés le propone a Dios que levante un nuevo líder, ¿cierto? Un líder que dirija al pueblo de Israel. El Señor le contesta y le dice que elija a Josué hijo de Num, que es un hombre lleno del Espíritu. Pero le dice adicional a eso que lo lleve a donde Eleazar. Eleazar era el hijo ¿de quién? De Aarón, el hijo que le quedó, ¿cierto? Porque los otros ya habían sido sacerdotes y habían muerto. Eleazar quedaba. Y Eleazar tomó el lugar de su padre después de Números 20, como el sucesor del gran sacerdote, ¿verdad? Y dice, llévalo donde Eleazar para que Eleazar lo bendiga. ¿Delante de quién? Delante de todo el pueblo. E imponle tus manos para que transfieras algo de la autoridad que tú tienes. ¿Y por qué se lo digo? Me encanta esta porción, porque Dios tiene para cada uno algo muy importante. Mire que Dios no le dijo a Moisés que iba a transferir toda la autoridad que tenía, sino parte de la autoridad. Veámoslo. Mire lo que dice en Números. Mire lo que dice el versículo 18 y 19. Dice, toma Josué hijo de Nun, que es un hombre lleno del Espíritu. Pon tus manos sobre él, preséntalo ante el sacerdote Eleazar y toda la comunidad y dale sus instrucciones en presencia de todos. Confiérele parte de tu propia autoridad, ¿sí ve? Parte de tu propia autoridad. ¿Por qué le digo que me parece importante eso? Porque una cosa es Moisés y otra cosa es, una cosa es Elías y otra cosa es Eliseo. ¿Entiende? Claro, si usted se da cuenta, dentro del libro de Reyes, por ejemplo, cuando se habla de Elías, Elías no hizo tantos milagros como su discípulo Eliseo. Eliseo hizo muchísimos más milagros, pero ¿a quién se le reconoce más? A Elías. ¿Sí ve? Entonces, lo que el Señor le está diciendo es, parte de la autoridad la va a tener. ¿Por qué? Porque también él tenía que esforzarse ¿para qué? Para ganarse el respaldo del Señor y del pueblo, ¿cierto? Y entonces aquí dentro de esta idea, por eso es que dentro del legado tiene que haber una capacitación, porque una cosa es lo que yo le transfiera a mis discípulos y les enseñe y otra cosa es lo que ellos implementen dentro de su liderazgo. Una cosa es lo que nosotros en disciplinas espirituales
espirituales les llevemos y otra cosa es lo que ellos absorban. ¿Cómo ellos le enseñarán a los otros? ¿Cierto? De acuerdo a la autoridad que se les es transferida, ellos van hablándole a los otros, pero ellos se han tenido que capacitar primero. Y naturalmente dentro de este rol hay que empoderar al joven. En este caso, hay que empoderar a Josué, hay que empoderar a la siguiente generación que tome el lugar y decida caminar con el Señor. ¿Por qué? Porque naturalmente la investidura del poder conlleva una responsabilidad. No es simplemente decir que soy el pastor de una iglesia, que soy el líder de un pueblo. Es la responsabilidad que significa que yo lidere unas personas, que las acompañe, que tome ese lugar, ¿verdad? Los sacrificios que tenga que hacer, todo lo que tenga que vivir. Por eso, una frase que me parece importante es que un buen líder no solo se forma, sino que también se empodera. Y naturalmente de eso aprende a delegarle a otros las mismas responsabilidades. Ahora, mire lo que dice Proverbios 20:29. Proverbios 20:29 dice, la gloria de los jóvenes es fuerza. Las canas de la experiencia son el esplendor de los ancianos. A mí ese versículo siempre me ha desafiado. Siempre me ha desafiado. ¿Por qué? Porque yo como persona joven no puedo pensar que yo ya lo he logrado y que me sé más que Moisés. No, yo soy un simple Josué. Yo soy un simple Josué. Yo no soy el que ya entiende todo, el que ya percibe todo, el que ya lo ha entendido todo. Claro, hay algo que yo tengo y es la fuerza, ¿verdad? Como joven. Pero la experiencia, las canas, que son el esplendor de los ancianos, solamente las tienen las personas que han logrado ese grado de sabiduría y de madurez en su vida. ¿Cierto? Y aquí es donde hacemos ya el paso del legado a un tercer punto y es, los jóvenes son receptores y portadores de ese legado. Y cuando me refiero a los jóvenes, no me refiero solo a los jóvenes de Movimiento Vida Estudiantil, me refiero a todas las personas que estamos todavía con las fuerzas, por eso le traje el pasaje de Proverbios, para poder trabajar de la forma que Dios nos ha llamado a hacer. Por eso le digo, me encanta mostrar lo que el Señor está haciendo en la vida de Pipe, ¿cierto? Porque en todas las llamadas, y seguro Marlencita nos contaría mejor y su hermana nos contaría muchísimo mejor las experiencias, porque cuando cada vez que hablamos con Pipe, que son horas de llamadas, entre lágrimas y risa nos cuentan lo difícil que ha sido estar allá, ¿sí? Lo duro que es estar lejos de su familia, todo lo que les toca convivirse para poder estar allá. ¿Y sabe qué? Que el Señor los lleve y se glorifique y tengan esta célula. Ese es el resultado de la fuerza que el Señor les ha dado, porque todavía pueden hacer, ¿verdad? Todavía pueden expandir, tienen la capacidad para poder hacerlo. Y por eso dentro de esta idea, cuando hablo a personas jóvenes, no le hablo a los de 13 años, le hablo a todas las personas que tengamos la fuerza y la capacidad de poder actuar y poder hacer, siendo receptores y portadores del legado, actuar para que otros conozcan acerca de esto, ¿verdad? Una de las cosas entonces dentro de esta perspectiva es que para mí es importante hablar del papel de Josué, porque hemos venido hablando de lo que es Moisés como el rol de liderazgo, como ese hombre que direccionó, pero el papel de Josué es fundamental dentro de esta historia. Josué no fue un líder de la noche a la mañana. Es más, la Biblia nos cuenta el primer escenario en el que aparece Josué, era como un monaguillo, estaba metido ahí con Moisés, simplemente escuchaba todo lo que Moisés tenía que hacer. ¿Y sabe qué? Es espectacular el poder tener un líder y poder escucharlo y poder estar cerca. No si usted no tiene la experiencia de tener un líder presente, o si usted no tiene líder, por favor, háganoslo saber para que usted tenga un líder dentro de la iglesia. Porque, por ejemplo, yo cada vez que tengo la oportunidad, porque usted sabe, Osvaldo es un hombre muy ocupado, pero cada vez que yo tengo la oportunidad de sentarme con Osvaldo y dialogar y de que él me guíe y me instruya, para mí es una oportunidad buenísima. Mire, yo le voy a confesar algo de corazón. El Señor me ha dado la gracia de hacer 4 congresos regionales y 2 congresos nacionales. Este es el segundo. O sea que yo puedo decir que yo tengo, ¿qué? Experiencia, ¿cierto? Experiencia en el liderazgo y la organización de eventos. Pero en este evento, en este último evento, pasó un momento donde yo de verdad dije, yo necesito un consejo. Y llamé a Osvaldo muy 9:30 de la noche, le dije, regálame un momento, necesito hablar contigo. ¿Sabe cuáles fueron mis palabras? Yo necesito un consejo sabio y prudente porque yo voy a cometer una locura. Necesito que alguien me escuche y que me guíe. ¿Me puedes escuchar? Me dijo, sí, cuénteme qué pasó. Le conté la situación
Me dijo, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vas a hacer esto, vas a estar pendiente de esto. Y para mí fue como un refresco. Y por eso le digo, yo puedo pensar que yo tengo la experiencia, porque la tengo, pero ¿me la sé todas? No, me la sé. Y eso me encanta, porque en Josué yo veo eso. Yo veo en Josué un aprendiz. Y esa es la primera característica que veo, una disposición a aprender y a servir. Una disposición a poder escuchar y saber. Mire lo que dice Éxodo capítulo 33, 11. Dice, dentro de la carpa de reunión el Señor hablaba con Moisés. Este es el tabernáculo, cara a cara, como cuando alguien habla con un amigo. Después Moisés regresaba al campamento mientras que su asistente, el joven que fue, hijo de Nun, permanecía en la carpa de reunión. Moisés se llevaba a Josué al tabernáculo y se lo llevaba para poder naturalmente dentro de la experiencia poder enseñarle y que él aprendiera y viera cómo era una relación con el Señor. ¿Usted cree que cuando Dios dice en Números capítulo 27 elige a Josué hijo de Nun porque es un joven lleno del Espíritu, fue una decisión al azar? No, es que desde el principio él estuvo ahí. Él estuvo escuchando a su maestro, él estuvo viendo a su maestro, él estuvo percibiendo, estuvo aprendiendo. Uno no ve acá a Josué siendo el Josué. Simplemente él se quedaba en la carpa y veía cómo su maestro hablaba cara a cara con Dios, cómo llevaba una experiencia de fe real. Y naturalmente en esa experiencia que aprendió, pues empezó después, más adelante, a implementar. Uno de mis mayores temores con los jóvenes es que dejen de aprender y dejen de servir. Es uno de los mayores temores que yo tengo. ¿Por qué? Porque naturalmente si yo no le doy oportunidades al joven de aprender y servir, nunca van a generar ese movimiento espiritual. Y puede pasar lo que le ha pasado muchas veces a muchos de mi generación, que nos estancamos. ¿Sí? A mí, obviamente esto todo es de sus medidas, pero me encantaba también el liderazgo que Pipe tenía dentro de la alabanza. Pero Pipe tenía discípulos. No tenía discípulos. Era un buen líder de alabanza. Musicalmente nos guiaba, espiritualmente nos acompañaba, también como lo hace Daniel. Pero discípulos no tenía. Y qué bueno es aquí el efecto contrario en Australia, que tiene un montón de discípulos, ¿cierto? Que tiene un montón de discípulos, que lo que aprendió de acá lo pudo llevar allá, a una iglesia mucho más grande, porque estamos hablando de Hillsong, no estamos hablando de St. Paul, Australia. Estamos hablando de Hillsong. ¿Sí? Cuando Pipe me dijo, voy a tocar el bajo en Hillsong, para mí fue como, parce, lograste el sueño de todo músico latino. ¿Sí? Vas a tocar en Hillsong. ¿Sí? Porque Hillsong es la meca de la música cristiana. ¿Sí? O por lo menos del worship de los 2000 a los 2010. Todos cantábamos Tómalo, todos cantamos Es Tiempo, todos cantamos Desde Mi Interior, todas las canciones son de Hillsong. ¿Sí? Así que él logró algo que nunca habíamos pensado. Claro, lo logró porque el Señor lo llevó allá para eso. Pero naturalmente tuvo que aprender una experiencia aquí para poder llevarla allá y poderla implementar mucho mejor. Una segunda característica que veo en Josué es que sabe recibir autoridad y sabe seguir. ¿Cierto? Y esto no lo vemos en este capítulo, porque nos tocaría ya empezar a leer el libro de Deuteronomio para poder entenderlo. Deuteronomio 34, ¿cierto? Que es el cierre de la vida de ¿quién? De Moisés. Habla de Josué de esta manera, dice, ahora Josué hijo de Nun estaba lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés había puesto las manos sobre él. O sea, ya había sucedido lo que dijo Números 27. Recuerden, Números 27 el Señor le dijo, prepara tu corazón a Moisés porque vas a subir a la punta de la montaña, ya es momento de que empiecen a conquistar, pero tú no vas a entrar a la tierra prometida. Moisés le dice, bueno, levanta un líder para que guíe y no sean como ovejas sin pastor y tenga un poder militar para lograr los objetivos de conquista. El Señor dice, sí, elige a Josué y le dice, imponle las manos para que parte de esa autoridad recaiga, y ya en este momento había sucedido. Ya Moisés está a punto de morir en Deuteronomio capítulo 34, transfiere autoridad y muere, ¿cierto? Entonces dice, Moisés había puesto las manos sobre él, así que el pueblo de Israel lo obedeció, haciendo todo lo que el Señor le había ordenado. ¿Sí? Y una de las cosas que me parece importante es que Josué no toma el liderazgo para sí mismo, sino que por el contrario, lo recibe con humildad y con el entendimiento de que después tiene que asumir esa responsabilidad. ¿Sí? Y qué importante es eso,
Porque cuando alguien toma la decisión de servir en algo, de liderar en algo, una de las cosas que más nos cuesta es recibir una autoridad y una instrucción y llevarlo a cabo de la forma que es, ¿verdad? Mire que la Biblia no plantea que Josué iba a marcar algo diferente, sino de lo que había recibido de Moisés, de eso iba a transmitir y el pueblo de Israel lo iba a respaldar, ¿verdad? Y entonces a cada persona que tiene una posición de liderazgo, Dani Millán y Katy, que son los líderes de los profesionales jóvenes, nosotros que somos los líderes de Movimiento Vida Estudiantil, las personas que están al frente de las mujeres, los líderes que tenemos parejas, ¿me entiende? Cada vez que se nos delega alguna responsabilidad, tenemos que tomarlo de la misma manera, tenemos que estar llenos del espíritu de sabiduría para poder guiar a un pueblo, porque nosotros somos la extensión de Moisés. Nosotros somos la extensión de Moisés. Y qué importante entonces es dentro de esta experiencia poder nosotros tomar esa posta y ese legado y naturalmente llevarlo a mayor proceso. Hay una continuidad entonces dentro del propósito. Mire que el Señor le dice en el versículo 21, le dice que Josué cada vez que iba a tomar una decisión tenía que ir a donde el sacerdote Eleazar para pedirle guía y que él iba a usar el Urim, acuérdense del Urim y el Turim, que son dos rocas para conocer la voluntad del Señor, ¿verdad? Que Eleazar iba a usar el Urim para guiarlo y decirle si debía o no debía hacer lo que tenía que hacer, claro, en los procesos de conquista, ¿verdad? Y usted conoce un pasaje que está escrito en Josué 1, 7, 8 y 9, porque ese pasaje que siempre lo estamos trayendo a colación, de hecho ese fue el primer pasaje que mi mamá me enseñó, quiero contárselo. Yo tenía 14 años y estaba en mi etapa más rebelde. Es más, yo dormía en la cola de la casa. Nosotros teníamos una casa gigantesca en Yopal y yo vivía en el cuarto de servicio, encerrado en el cuarto, un cuartico re chiquito, ¿sí? Y mi mamá un día muy animada cogió y me mandó a hacer un cartel así gigante que recorría la pequeña habitación con Josué 1 del 7 al 8. Cada vez que me acostaba, yo no tenía televisor en la habitación, sino ese versículo y me la pasaba leyéndolo todos los días. Ese fue el primer versículo de la Biblia que me aprendí. Nunca se apartará de ti el libro de la ley, sino que de día y de noche meditaréis en él, para que hagas y guardes conforme en él está escrito. Mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo, quiera que vayas. ¿Qué le está diciendo ahí el Señor a Josué? Que necesita guía e instrucción, que necesita ir al Señor, que tiene que buscar incesantemente a través de la ley, que tiene que persuadirse a través de la ley, que todo lo que el mundo lo quiere permear, porque naturalmente es que guiar un pueblo y un pueblo tan grande no era una cosa sencilla. Podía en su corazón tomar decisiones incorrectas como su líder, porque ¿cuál fue la razón por la cual Moisés no entró a la tierra? Porque no mostró santidad, porque un día le dio el arrebato, estaba cansado de las quejas del pueblo de Israel y agarró a palo una piedra, en vez de hablarle como el Señor le había dicho, ¿verdad? Y eso fue lo que hizo que no entrara a la tierra prometida, lastimosamente. Entonces él podía también tomar una decisión igualmente emocional. Imagínense donde Josué hubiera decidido, teniendo un poder militar tan activo, hubiera decidido hacer algo terrible, es algo parecido a lo que tenemos hoy en día. Personas que tienen poder, que lo usan de una manera incorrecta, hablando a voces y diciendo de manera emocional lo que en sus conciencias está. No tenemos el resultado de un hombre producto de declaraciones así que está en este momento por su cuarta cirugía. Entonces, eso mismo le pudo haber pasado ¿a quién? A Josué. No podía actuar de manera emocional. Entonces tenía que haber una continuidad en el propósito y para poder seguir en el propósito tenía que estar centrado en la ley. Tenía que consultar a Eleazar, no tenía que tomar decisiones direccionamientos por sí mismo, tenía que buscar la voluntad del Señor. Entonces, aquí me gustaría decirles como algo importante dentro de esta perspectiva y más hablando nosotros de los jóvenes, que los jóvenes entonces no son solamente el presente de la iglesia, ¿sí? Son el futuro y el presente de esta iglesia. Si nosotros no levantamos más jóvenes, si nosotros no levantamos matrimonios jóvenes, si nosotros no levantamos profesionales jóvenes, esto se va a extinguir. ¿Sí? Esto, llamado Jezreel,
se va a extinguir. Entonces, el papel, por eso es fundamental de empezar a trabajar con jóvenes. Y para eso el Señor a usted lo ha delegado a usted y a mí, como direccionadores de esos jóvenes. Una de las cosas que me parece más terrible es ver a veces cómo los papás, y perdóneme que se lo diga, no es mi intención ofenderlo, como he escuchado de papás que le dicen a sus jóvenes que son mal testimonio porque vienen a la iglesia. Me parece terrible y nefasto. ¿Sabe por qué me parece terrible y nefasto? Porque si usted le está diciendo al joven que por venir a la iglesia no es testimonio para su familia, usted lo que está pidiéndole al joven es que deje de venir a la iglesia. Y él lo va a hacer, porque le va a creer, porque usted es el papá, usted es la mamá. Le va a creer a usted, a mí no, porque la autoridad, yo soy la autoridad de los jóvenes dentro de la iglesia, pero la autoridad que Dios ha establecido para el joven son los padres. Así que si usted como papá lo que le está pidiendo a su hijo es que se aleje de la iglesia, su hijo lo va a hacer, pero después no se queje cuando su hijo se pierda. Yo deseo aprovechar a cada joven que el Señor nos ha regalado, a cada joven, desde el más grande hasta el más pequeño. Una de las cosas que dentro del Congreso Misión Caino nosotros quisimos hacer es que cada joven se sintiera parte de un proceso, se sintiera parte de una visión. ¿Pero para qué? Para que sintiéndose amado, decidiera caminar con el Señor. ¿Y sabe qué? Ese propósito se cumplió. Y para mí fue muy importante ver a jóvenes arrodillados, llorando, postrados, suplicándole al Señor que tomara sus vidas. ¿Sabe? Una de las cosas que el Señor nos puso, hace mucho tiempo no lo hacíamos, era orar por el llamado a las misiones de los jóvenes. Pasaron 30 jóvenes. 30 jóvenes que quieren servir al Señor. ¿Sabe? Te lo voy a decir de corazón. De los tiempos completos más jóvenes, mi esposa y yo. De los más jóvenes. O sea, 35 años y 2 hijos. Eso es lo más joven que tenemos de tiempos completos. ¿No le parece terrible? Ya la gente no quiere servir al Señor a tiempo completo. Necesitamos que una generación nueva se levante y tome la posta. Pero ayúdenos. Ayúdenos, papá. ¿Sí? Ayúdenos. Porque nosotros como líderes no podemos contradecirlo a usted. ¿Sí? Necesitamos de la cooperación de usted para poder lograr que estos jóvenes que Dios ha llamado a liderar, que Dios ha llamado a caminar, me fascina ver lo apasionados que están los jóvenes de Movimiento Vida Estudiantil hablando de la Biblia. Dani vive diciéndome, ya, esos jóvenes tuyos, brutal, no son míos. Es que el Señor ha tocado el corazón de ellos y los ha inspirado. Y eso es algo que yo veo en la vida de Josué, ¿verdad? Un joven que decidió seguir direccionamiento, un joven que decidió aceptar lo que Moisés le había enseñado, un joven que decidió caminar con el Señor y que naturalmente en eso que había aprendido como experiencia empezó a enseñarle a otros. Y una de las cosas con las que quiero ya ir cerrando es que el legado que nosotros le dejemos a los jóvenes, el legado que ellos van a transferir. Si nosotros como líderes, como adultos, como papás, si nosotros como los ancianos de la iglesia sobre ellos, les enseñamos un mal direccionamiento, el camino de ellos será nefasto. Y eso es lo que ellos van a transmitir. O sea, el fin de este Kainos, de este nuevo comienzo, tiene que ser en cooperativo con usted. Que estos 25 jóvenes que fueron a este congreso, más los que no fueron, porque en promedio, para que usted lo sepa, nosotros tenemos entre 35 y 40 jóvenes dentro de nuestra sede, jóvenes de vida estudiantil, ¿no? Estos jóvenes, los que fueron y los que no fueron, decidan seguir al Señor, encaminados con eso, poder llevar ese mensaje del Evangelio y hacer ese legado a otra generación. Es importantísimo que usted y yo hagamos parte de ese proceso. ¿Cómo? Discipulándolos. ¿Cómo? Acompañándolos. ¿Cómo? Insistiéndoles. ¿Cómo? Permaneciendo ahí. ¿Cómo? Mostrándoles el camino. Todo eso formará parte de un proceso para que al final de todo veamos jóvenes que quieran pararse acá propagando el mensaje del Evangelio. ¿Está bien? Muy bien. ¿Qué le parece entonces si oramos?
¿Qué le parece si le decimos al Señor: gracias, Padre, tú has levantado, Señor, desde el principio hombres, Señor, mujeres que deciden caminar contigo? Porque, Padre, la obra desde el principio y hasta el final siempre ha sido tuya y será tuya. Y este nuevo comienzo, Señor, que nos vas a regalar con los jóvenes de Movimiento Estudiantil, y oramos así para que se extienda a los profesionales, a las parejas jóvenes, Señor, a cada persona, Señor, que quiera caminar, Señor, y quiera empezar un nuevo comienzo. Oramos para que en el nombre de Jesús sean ellos avivados por tu poder y sean guiados por tu Espíritu. Padre, oramos para que dentro de esta iglesia se levanten hombres y mujeres como Josué, personas, Señor, que quieren aprender, que quieren recibir, que quieren dar, que quieren servir. Por eso, úsanos, Señor. Úsanos para nosotros ser canales de bendición para la vida de estos jóvenes, Señor, que quieren ir más allá, Señor, que no se conforman simplemente con una experiencia de iglesia, Señor. Padre, oramos para que levantes un pueblo renovado, Señor, un pueblo nuevo. Gracias por cada hombre y por cada mujer que, como lo decíamos el año pasado, celebrando los 30 años del CENPOL, han servido incansablemente en la misión del Evangelio y que han decidido a través de este mensaje acercar a otros a esta experiencia. Damos gracias, Señor, porque durante 30 años, Señor, se han levantado estos hombres y mujeres esforzados. Pero, Padre, como Osvaldo nos planteaba en su momento, ¿qué va a pasar de ahí en adelante? ¿Cómo van a ser nuestros siguientes 10 años, 20 años, 30 años? ¿Qué nosotros debemos hacer para trabajar dentro del CENPOL, Señor? Y ahí es cuando tú, Señor, llamas a esta nueva generación a actuar. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por estos jóvenes apasionados, Señor, por ti. Usted los vio, ahí estaban las caras de ellos, aún los que no ha visto, si usted tiene presente en su mente algún joven, yo le pido que en esta noche usted ore por esa persona. Usted le diga: Señor, levanta una nueva generación. Si usted es una persona, un adulto joven y conoce a personas a su alrededor que sean también adultos jóvenes, usted diga: Señor, yo quiero ser de esas personas que levantan nuevos adultos jóvenes para la alabanza de tu nombre, Señor. Pero no nos queremos, Señor, solamente quedar con una experiencia neutral de la fe, donde simplemente somos participantes dentro de una iglesia, pero no somos miembros activos. Padre, oramos para que en el nombre de Jesús, esta nueva generación, esta generación que vas a levantar, sea una generación que decida glorificarte, que decida alabarte, Señor, que decida seguirte, Señor. Una nueva generación, Señor, que decida amarte. Por eso, Señor, también quita todo obstáculo de aquellos, Señor, que quieren hacerle frente, porque en Nehemías pasaba eso. Cuando el pueblo quería reconstruir las murallas, había gente del mismo pueblo que se quejaba y quería oponerse a la construcción, y habían enemigos también que se oponían, Señor. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que seas tú derribando, Señor, cualquier obstáculo que le impida a esta nueva generación levantarse para ser conocedores y transmisores de tu palabra, Señor. Oh, Señor, oramos para que en esta iglesia cada día, Señor, hayan más jóvenes apasionados, más jóvenes entendidos, más jóvenes decididos, Señor. Más jóvenes que quieran, Señor, más de ti, que quieran más de ti, Señor. Oramos por aquellos, Señor, en los cuales tenemos la oportunidad de evangelizar y de hablar, Señor, de disciplinar. Gracias, Señor, porque podemos llevarles el mensaje a ellos, Señor, para que lo comprendan, Señor. Pero, Señor, también te pedimos en el nombre de Jesús por aquellas almas que todavía nos faltan alcanzar, para que nos permita, Señor, alcanzarlos, Señor. Una nueva generación conlleva nuevos desafíos, conlleva nuevos retos, Señor. Por eso oramos, Señor, para que estos jóvenes no se distraigan con el mundo, con las cosas que en el mundo hay, Señor, sino que por el contrario, Padre, consagrándolos a ti, estos jóvenes se levanten, quieran caminar contigo, Señor.
Esa fue la promesa que nos diste, Señor, para este congreso. Cuando te oraba, Señor, y te pedía que nos dieras una visión para este congreso, tú me traías a este pasaje en Zacarías, Señor. Y en el versículo 12 dice: pues yo estoy plantando semillas de prosperidad entre ustedes, las mies estarán cargadas de fruta, la tierra producirá sus cosechas y los cielos soltarán el rocío. Una vez más yo haré que el remanente de Israel herede estas bendiciones. Padre, tú nos llevabas a entender que esas son las nuevas semillas que están levantando de jóvenes profesionales, Señor, jóvenes de Movimiento Vida Estudiantil, niños, parejas jóvenes, Señor, semillas de paz y de prosperidad, Señor, vides, Señor, llenas de frutos, Señor. Padre, oramos para que esta promesa sea cumplida, Señor, y cada generación que se levante, Señor, cada nueva generación, sean portadores del Evangelio, pero sean llevadores del Evangelio. Padre, gracias por todo lo que ha pasado durante el día, por cada hombre y mujer que se ha dispuesto, Señor, a ser como Moisés. Padre, pero esas bendiciones que son de Moisés, transmítenoslas a las nuevas generaciones, Señor, para que nosotros podamos transferirlas a otras generaciones, Señor, y así el legado del Evangelio permanezca para siempre, Señor. Gracias, Señor, por la oportunidad de poder predicar acerca de esto. Podríamos estar hablando de un montón de acontecimientos en el mundo, claro que son importantes, pero Padre, ¿qué más importante que nuestra permanencia y existencia como congregación, como iglesia, al orar por las nuevas generaciones que se levantan? Padre, queremos ser una iglesia que se expande y se multiplique, que cuando tú regreses, y es que regresas pronto, Señor, encuentres fe en la tierra por una comunidad llamada Jerreel, Señor, dentro del CEPOL, dentro de la Iglesia Universal que ha decidido creer en ti. Que encuentres y halles fe en la tierra por la pasión con la que nosotros predicamos acerca de ti. Señor, queremos entonces adorarte de acuerdo a esto. Y bueno, también si usted siente, usted como líder puede comprometerse aún más con el Señor, porque a la final Moisés estuvo hasta el último momento liderando. Qué bueno es poder contar con usted, que es líder también. Oramos para que el Señor le bendiga, le dé sabiduría. Yo le invito en esta noche a que ore por Manuel Osvaldo y por Hilda, como normalmente en las mañanas lo hacemos en la alborada. Ore por ellos, para que el Señor renueve sus fuerzas, para que el Señor les dé sabiduría, para que el Señor les dé entendimiento, para que les dé salud y vida, para que hasta el último día de la vida de ellos tengan la oportunidad de seguir como Moisés, siendo transmisores de un legado importante, porque en el último momento de la vida de Moisés escribe el libro de la ley y se lo deja a Eleazar para que se lo pase a Josué. Qué bueno es tener líderes que hasta el último momento, hasta el último aliento de su vida, quieren hablar de Jesús, quieren predicar de Jesús, quieren llevarnos a entender como congregación lo importante de la vida en Cristo. Por eso yo le invito a que usted ore por ellos, para que el Señor les siga fortaleciendo y les siga dando mucho más de Él hasta el último día de la vida de ellos, si es que el Señor no regresa por todos nosotros. Que este momento sea como cuando el sacerdote entraba a ese altar, a ese momento de sacrificio, donde traía estas peticiones delante del Señor para consagrar. Yo le invito a que usted en esta noche, en un acto muy consciente, usted consagre nuestra iglesia al Señor, consagre a cada miembro, consagre a cada joven, consagre ese legado que dure, perpetúe en el tiempo.